en HCM Radio TV, de frente con la verdad. Amigos, bueno, el día de hoy tenemos a un invitado bastante especial. Él es César Combina, quien es magíster en ciencia política y cursa el doctorado en ciencia política en la Universidad Católica, quien a la vez es líder del movimiento regional Contigo Junín, quien en las elecciones pasadas quedó en el 4º lugar a nivel de la región Junín, y bueno, ahora viene con una nueva propuesta con su juventud para querer aportar y reformar muchas cosas en nuestra política nacional y regional, lo cual yo creo que merece tener una oportunidad en un espacio político en el Perú. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes, y tu saludo para nuestros radioescuchas y teleorientes de HCM Radio Televisión. Buenas tardes, Víctor, buenas tardes a todos en sus casas, en sus trabajos, que nos están escuchando y que nos están viendo. Es un gusto estar aquí en HCM para poder dialogar y para poder conversar un poco sobre la perspectiva de Junín, sobre cómo realmente Junín se engarza con el Perú, porque somos una región próxima, fronteriza a Lima, y realmente Junín, ubicado en el centro del país, ha hecho realmente una diáspora en todo el Perú, ¿no? Hay huancaínos, hay jaujinos, hay chanchamaínos como yo en todo el Perú, y creo que es una región que tiene mucho potencial y que ese potencial está realmente desperdiciado. Así es. Bueno, digamos en concreto que la región Junín es la que abastece Lima, ¿no? Sí, Lima depende prácticamente de Junín en todo. Junín, desde el inicio de la República, ha sido pues el valle de despensa de Lima, porque además es el valle, a través del Valle del Mantaro, el valle más importante de todo el Ande peruano, es el más grande, y más grande inclusive que el Valle de Urubamba, que fue el que manejó el Imperio Inca. Entonces tiene una importancia geográfica, una importancia socioeconómica, y creo de que en los próximos años va a tener una importancia y va a tener la importancia política que se merece. Es cierto. Bueno, vamos, el control me informa que tenemos un video de presentación elaborado por PROM Perú. Bueno, adelante con el video. Bien, amigos, hemos visto un video introductorio elaborado por PROM Perú acerca de, bueno, algunos, de las 9 provincias, son 9 provincias que conforman la región Junín de un punto de vista turístico. Pero bueno, ¿no? Centrémonos en Junín, ¿no? Yo creo que debemos partir por el tema de la descentralización, ¿no? Existe una ley de bases de la descentralización, la ley 27783, lo cual establece todo un aspecto teórico, todo un marco normativo de cómo debe desarrollarse la descentralización. Hemos pasado de regiones, en el tiempo del primer gobierno del APRA,
regiones, o sea, 3 departamentos, por ejemplo, formaban una región, la región Andrés Albino Cáceres, era Huánuco, Pasco, Junín, y así, teníamos un montón de regiones integrados por departamentos, pero después en tiempo de Toledo existe una especie de falla, porque hubo un referéndum en el cual no permitió integrar estas regiones, ¿no? Sino que los departamentos se volvieron regiones, ¿no? O sea, lo que actualmente era el departamento de Junín antes, ahora es la región Junín, y así, el departamento de Cusco es la región Cusco, el departamento de Arequipa es la región Arequipa, y así, etcétera. Entonces, ¿tú por qué crees, César, o explícanos cómo es esto de la descentralización? ¿Por qué es fallida en el Perú? Y esto, bueno, podemos remontarnos a inicios de la República, incluso en tiempos de la colonia, de que ¿por qué la descentralización en el Perú es algo teórico, no existe? Es que, lamentablemente, Víctor y amigos, todos los procesos sociales en nuestro país siempre han querido ser impuestos por normas. Ha habido mucho control por parte de la organización política estatal de abogados. No les quiero echar la culpa a los abogados, pero cada uno ve una forma diferente la realidad de acuerdo a su profesión. Yo soy antropólogo y los antropólogos, los sociólogos, los profesores, quizás ven el tema más social y no tan jurídico. En el caso, pues, por ejemplo, desde la colonia, aquí en Lima ha habido una concentración de abogados, de cortes, que lo que hacía era cambiar las provincias y las intendencias y los corregimientos al antojo de la corona española. Luego, cuando fuimos república, al antojo de lo que decía la capital Lima, pero nunca realmente abrazando las verdaderas causas populares de la provincia, de los distritos, de lo que querían realmente las comunidades. Por ejemplo, la relación que tiene Pampas con Huancayo es una relación muchísimo más fuerte que la que tiene Pampas con su capital departamental o regional, Huancavelica. La relación que tenemos los hermanos que somos de Chanchamayo con los hermanos que son de Oxapampa es casi una relación de hermandad y de familiaridad. Muchas familias, el comercio económico, el transporte, la educación entre Oxapampa y Chanchamayo es muy fluido, mucho más que Oxapampa y Pasco. Entonces, por eso es que hay gente que habla del proyecto de región Selva Central o de sumar a Pampas a la región Junín. Yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a ver qué es lo que quiere la gente. Un buen proyecto fue cómo funcionó Foncodes. Foncodes funcionó a través de corredores económicos. La oficina de Foncodes, por ejemplo, de Castrovirreina, no era Huancavelica, era Ica, porque hay una relación Castrovirreina-Ica mucho más fluida. Igual que en la Selva Central, la oficina de Foncodes era Chanchamayo. La oficina de referencia, por ejemplo, de lo que es la Sierra Central era Huancayo. Entonces, hay que comenzar a repensar, porque además es importante ver qué espacios están subrepresentados y sobre-representados. Hay algunos, por ejemplo, la ciudad de Huancayo, la provincia de Huancayo tiene solo un consejero regional. ¿Cómo 40% de la población va a tener solo un consejero regional para una región como Junín? Entonces, hay que analizar caso por caso y creo que la realidad debe primar sobre la voluntad de los políticos capitalinos. Es cierto, César, lo que mencionas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, pero hablando algo de reordenamiento territorial, hay que recordar que Junín y las regiones contiguas, Huancavelica, para el lado de arriba, Pasco, han sido pues regiones que han evolucionado desde el tiempo de lo que era la intendencia de Tarma, y que incluso existen lazos étnicos culturales, porque hay que recordar que la parte de Pampas, Tayacaja, era la cultura huanca, pues es cultura huanca, esos territorios, y en verdad históricamente siempre han dependido pues de Huancayo, en este caso de Huamacaca, cuando era el nombre antiguo Huancayo, ¿no? Entonces, igualito por el lado de la selva central, Tarma antes era el que centralizaba, digamos, antes de que Chanchamayo se independice y Satipo se cree, y Oxapampa, y también por el lado de Junín y Cerro de Pasco era el lugar que centralizaba, hasta que después ya las ciudades empezaron a crecer, evolucionar, y bueno, el marco ha ido cambiando, ¿no? Y bueno, el terrorismo también impactó bastante en estas zonas. Muchísimo. En la selva, en la sierra. Entonces, es una región, yo escribí hace un tiempo un artículo de que creo que fragmentada hasta cierto punto, porque o sea, Junín, cuando alguien viene, por ejemplo, de Chanchamayo, dice, no, yo soy de Chanchamayo, no, yo soy de Huancayo, no, yo soy de Tarma, pero nunca dicen, oye, yo soy de Junín. ¿No? ¿Por qué crees tú que sea esa división o no somos una región? Yo considero hasta cierto punto que la región no es tan unida. Por ejemplo, Arequipa, ¿no? Cusco, pero yo soy de Urubamba, yo no soy de Vilcabamba, no soy de Cusco.
Igualito, hasta los de Lambayeque, todos son de Trujillo, soy Lambayeque, perdón, de Lambayeque soy chiclayano, ¿no? Lambayecano, dicen. Pero entonces, ¿por qué crees tú que en Junín, a pesar de ser una región tan importante y que prácticamente mantiene a Lima desde la electricidad, el agua, los alimentos, los minerales, incluso las fuerzas de trabajo primarias en las primeras invasiones que se hicieron en Lima en los años 40, 50, fueron llegados de Junín? Exactamente. Entonces, ¿por qué crees tú que a pesar de todo ese aporte a la capital de Lima, que es la ciudad más importante del Perú, ¿por qué crees tú de que existe esa división hasta cierto grado, por llamarlo así? Claro, la lingüística y el lenguaje, como decía Fernández Saussure, crea realidades sociales. O sea, no es solamente decir, nosotros, yo soy huancaíno, yo soy chachamayino. Eso genera, como tú dices, una división. Y muy pocas veces utilizamos el término juninense, que es nuestro gentilicio regional. Claro. La mayoría habla de su provincia, ¿no? Entonces, a diferencia de otras regiones, no hemos creado un sentimiento de identidad regional. Y esto no necesariamente tiene que ser un problema, porque nosotros yo creo que lo más importante de la región Junín es que, como tú recordabas, desde tiempos inmemoriales están los tarumas, están los chinchaycocha en la parte de Junín, están los huancas y en la selva los ayanincas. Entonces, somos una región compleja, una región diversa, y ese debe ser nuestro fuerte. Pero lamentablemente, al no haber desarrollado una identidad regional, lo que hacemos es incidir en la diferencia. Yo creo que es importante porque este proceso también ha sido, así como hay diferencia, este proceso ha sido acompañado también por un proceso de centralización de la región. En Huancayo se concentra casi todo, las oportunidades, el poder político, el poder económico, mientras que en Satipo, en Chanchamayo, inclusive en el mismo Tarma o Jauja, que han sido capitales de departamento en un momento de Junín, no hay esa misma oportunidad. Entonces, un proceso que se debe hacer, que es el proceso necesario para crear identidad regional, es comenzar a descentralizar todo lo que es oportunidades educativas, laborales, de poder político, judiciales, económicas, en las 9 provincias. Y en otro proceso alterno, que es un proceso cultural, comenzar a identificarnos como región, comenzar a hablar como bloque regional de 9 provincias y crear identificarnos. Tanto así, por ejemplo, de que se criticó muchísimo, inclusive en gestos tan simbólicos, al gobernador regional Ángel Huanchupaico, que en su banda de gobernador regional no tiene el escudo de Junín, que es un cóndor con las alas abiertas, sino que tiene el escudo del Perú. Yo reconozco de que el escudo del Perú es lo que nos identifica a todos los peruanos, pero tenemos que comenzar a promover no solamente la bandera de Junín, sino nuestro escudo regional como promoción también de la identidad, ¿no? Cierto, yo creo, lo que tú dices es muy cierto, César, porque primero debemos partir, antes de desarrollar el turismo, la economía y de la descentralización, primero debemos partir por la identidad, ¿no? Porque si tenemos identidad de región, podemos plantear cualquier cosa. Después de que tengamos una identidad, podemos plantear el tema de la descentralización, ¿no? Porque como tú bien mencionas, a veces todas las oportunidades, claro, Huancayo es una ciudad que ha sabido aprovechar bastante las diversas oportunidades que ha tenido, pero aún así está muy lejos de Lima, ¿no? Está muy lejos de Arequipa, de Cusco mismo. Pero a pesar de ello, bueno, tiene un desarrollo y ha centralizado bastante este desarrollo. Sería importante descentralizar las oportunidades, los presupuestos en general a favor de las 9 provincias, ¿no? Pero todo parte siempre de la identidad. Teniendo la identidad clara, podemos partir de la descentralización. Luego de la descentralización ya podemos hablar... Es todo un proceso. Es todo un proceso, exacto. Y esto no se puede hacer en la noche a la mañana. Después de la descentralización, no sé, de administrativa, descentralización económica, descentralización, etcétera, de cualquier forma que pueda haber, ya podemos partir de repente ya pues a desarrollar el turismo, ¿no? Podemos partir a desarrollar el tema de la minería, que es tan importante, el tema de la agricultura, ¿no? Y un tema que yo quiero rescatar, Víctor, de lo que has señalado, es de que para que haya identidad, que es una cosa vital, básica, de una región, de un pueblo, de una cultura, tiene que haber arraigo, tiene que haber relación, y tiene que haber justamente la declaración de pertenencia. Y hay una cosa que preocupa muchísimo. Tú has estudiado en la universidad, yo estudié en la universidad como muchos jóvenes de Junín en Lima o en otras regiones que no son Junín,
Y cuando tú ves a tus paisanos, automáticamente muchos ya pisando Lima se transforman y ya nunca más conocieron Chanchamayo, nunca más supieron de Tarma, nunca más supieron de Huancayo, y los padres fomentan el desarraigo, porque no le dicen a su hijo, tú donde vayas, si estás en Lima, en Nueva York, en Cusco, en Roma, tú igual vas a ser chanchamaíno, tú igual vas a ser tarmeño, tú igual vas a ser huancaíno o vas a ser de Junín. Entonces, yo creo, por ejemplo, que hay una muy buena oportunidad en Lima, especialmente en San Juan del Lurigancho, en Ate, en Chosica, en Santa Anita, que es la zona este de la ciudad, donde hay un porcentaje de familias huancaínas y de la región Junín que han migrado a Lima. Allí está la gran oportunidad de generar el gran arraigo que necesitamos, la gran identidad. Porque en Junín hay mucha gente, obviamente se tiene que trabajar, como hablamos, de crear esa identidad de los que vivimos en Junín. Pero también los que están fuera contribuyen a esa identidad. Porque cuando tú te identifiques y digas claramente, yo soy de Junín, alguien te va a decir, como siempre ocurre a un piurano o un arequipeño, te va a identificar por... ¿Y qué cosa identifica Piura? Las playas, identifican los chifles, identifica el burrito. ¿Qué cosa identifica Arequipa? El misti. Pero muchas veces cuando nosotros nos quedamos callados y no sacamos pecho por nuestra región, nadie sabe del Huaytapallana, nadie sabe del Valle del Mantaro, nadie sabe del río Perené, nadie sabe de las cataratas en Tarma, en Chanchamayo. Y creo que, como tú dices, primero se genera identidad y con eso relación social, relación económica y turismo. Es cierto, César, lo que tú mencionas es toda una teoría antropológica, ¿no? Y bueno, tomando el tema del proceso de cholificación, diciendo, ¿no?, que cuando vienen acá, bueno, ya hablando ya de antropología, ¿no?, que los provincianos que venimos a Lima o descendientes de provincianos y acá nos blanqueamos, ¿no? Y este es un proceso que lo explica muy bien José Callirgos, un antropólogo también famoso de la Universidad Católica, ¿no? De cómo, por ejemplo, él dice, ¿no?, que llegó de Arequipa y cuando vio un profesor negro, no creía que podía ser su profesor de la Universidad Católica, un negro, ¿no? Y pensó que era, incluso, imagínate el pensamiento tan arcaico, tan retraído de muchos ciudadanos, muchos jóvenes, porque también eso a veces viene de la casa te inculca, ¿no? De decir que pensó que era el barredor, pensó que era su profesor. Y así él describe un montón de procesos que duelen, que hablan de racismo, hablan de que tú no puedes ser, por ejemplo, en Junín, los padres a veces no te inculcan, no, yo de Tarma lo mejor es esto, ¿no?, del señor Murguayo, ¿no? En Chanchamayo, el café, las cataratas, su diversidad biológica, ¿no? Los Ashanincas, ¿no?, que son de su territorio, su capital estuvo ahí, igualito, ¿no? En Huancayo, sí, pues el Valle del Mantaro, el Huaylas, tenemos las ruinas estas que están en Jauja, Tunanmarca. En la Tunanmarca, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos un montón de cualidades que debemos aprender a querer, porque queriendo nosotros a nuestra región, identificándonos con lo que es nuestro, vamos a recién a formar cultura e identidad. Exactamente, y recordar de que el centro del país, no solamente Junín, pero el centro del país, Huancavelica, Junín, Cerro, Huánuco, representamos el 10% de la población. No podemos pasar tan desapercibido de la agenda nacional justamente por esta falta de identidad. Es cierto. Bien, amigos, me informan que hay un corte y bueno, volvemos en Defende con la Verdad en un segundo bloque. En un segundo bloque en el programa Defende con la Verdad. Estamos con el antropólogo César Combina, quien es a la vez magíster en ciencias políticas y está cursando un doctorado en la misma rama en la Universidad Católica. Y bueno, él ha sido candidato al gobierno regional Junín en las elecciones pasadas, llegando a un cuarto lugar muy importante y ahora se perfila como uno de los candidatos a tener mayor proyección y de repente hablar de quizás un futuro gobierno regional, donde yo creo que en la opinión personal merece su oportunidad porque es joven y necesitamos cambiar nuestra clase política a nivel nacional, regional, porque si no pues estamos condenados a repetir la misma historia. Bien, hablemos algo sobre lo ya específico sobre los gobiernos regionales. Existe la ley, bueno, ya hablamos de la descentralización, los gobiernos regionales se crean a raíz de esta famosa descentralización. Es una descentralización teórica porque en realidad no es normativa, como dices tú, es un problema de la norma, cree que puede regirlo todo, pero no es así. Y bueno, hablemos de la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley 27867.
Los gobiernos regionales son entes autónomos, políticos, administrativos, que no confundir una municipalidad con un gobierno regional. Hay algunos que creen que un gobierno regional es una municipalidad grande, lo cual no es verdad. Sí, definitivamente, justamente la gran diferencia, y cuando caminamos con nuestro equipo del Movimiento Regional Contigo Junín en Huancayo y en las 9 provincias de Junín, lo que decimos es de que, para explicarlo en fácil, el gobierno regional es un estado pequeño, es un estado y vela de forma integral por el ciudadano. Entonces, también el municipio tiene unas competencias, pero esas competencias no colisionan. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de mantener las veredas limpias, de tener poner las pistas asfaltadas, de poner los rompemuelles, de normar el tema de la comercialización de las bodegas? El municipio. Pero ¿en qué cosa, por ejemplo, ve el gobierno regional? Salud, administración de salud, hospitales, postas médicas. Ve el tema de educación, colegios, educación también técnico-productiva como institutos. Y que creo que es una cosa muy importante, Víctor y amigos, pero que en Junín al menos ha sido muy despreciado, es el tema productivo. La región se encarga de ver el tema de agricultura, de pesquería, de ganadería, de turismo, y que finalmente ese espacio es el que impacta en el bolsillo de la gente. Entonces no solamente es el dador de servicios, no solamente te da servicio de salud o de servicio de educación, o que te pone una pista o que te pone un puente, sino que también debe velar por la productividad de las familias, garantizar de que en el campo se gane lo suficiente a través de proyectos, a través de mejoras, a través de innovación, para que las familias campesinas sean familias con derechos. Y de igual forma las familias que producen pescado a través de la acuicultura o de la pesca, o también las familias que se dedican al turismo. Entonces, en nuestra región lo que ha pasado es que los gobernantes están pensando que son alcaldes grandes, que se tienen que pelear por un asfaltado, por ejemplo, en Justicia Pacivida en el Tambo, pero no en darle las necesidades y cumplir las necesidades que tiene la gente. Así es, bien, es muy cierto el comentario. Bueno, Controles me informa que tenemos un segundo video para este bloque. Es un video sobre funciones de los gobiernos regionales realizados por la Universidad Católica. Adelante con el video. Hola, hoy vamos a hablar de gobiernos regionales. Empecemos diciendo que el Estado peruano es unitario y descentralizado. Unitario por oposición a los Estados federados, es decir, el Estado que se forma por la unión de varios Estados. Y descentralizado por oposición a los Estados concentrados en un solo nivel de gobierno. ¿Qué quiere decir entonces que el Estado peruano es descentralizado? Quiere decir que se organiza en niveles de gobierno. En el caso peruano, esos niveles son el regional y el municipal. El municipal, a su vez, se divide en el provincial y el distrital. ¿Qué quiere decir nivel de gobierno? Quiere decir que las autoridades democráticamente elegidas tienen competencias legislativas y administrativas sobre el territorio que gobiernan, de acuerdo a las atribuciones concedidas por la Constitución y la ley. Así, el nivel más grande incluye el más pequeño, pero cada nivel a su vez tiene competencias y atribuciones propias. ¿Cómo se organiza políticamente el territorio? Las circunscripciones administrativas, llamadas departamentos, son la base geográfica de las regiones. Cuando por referéndum uno o más departamentos decidan integrarse sobre la base de áreas contiguas, se comenzará el proceso de regionalización, propiamente dicho. Hasta la fecha, el único proceso de referéndum llevado a cabo resultó en una negativa a las uniones propuestas. Las regiones siguen siendo hoy departamentos en su extensión geográfica. Además es región la provincia constitucional del Callao. Las provincias del departamento de Lima constituyen también una región y la provincia de Lima constituye región administrada por la Municipalidad de Lima.
¿Cuáles son los órganos de gobierno de las regiones? La presidencia regional, que actúa con facultades ejecutivas. El Consejo Regional, que actúa con facultades legislativas y fiscalizadoras. El Consejo de Coordinación Regional, que actúa como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, integrado por alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil. ¿Cómo se eligen estas autoridades? Por voto universal se elige presidente, vicepresidente y consejeros regionales por un periodo de 4 años. El mandato de estas autoridades es revocable. El Consejo Regional tiene un mínimo de 7 y un máximo de 25 miembros, debiendo elegirse al menos uno por provincia. ¿Qué competencias tienen los gobiernos regionales? Aquellas propias señaladas en la Constitución y ley y aquellas delegadas por el Poder Ejecutivo, sean normativas, fiscalizadoras, de reconocimiento de derechos, licencias o prestación directa o indirecta de servicios públicos. El proceso de descentralización de competencias del gobierno central ha sido largo e importante en la última década. A pesar de ser una aspiración nacional, se temía que la falta de institucionalidad creara un caos. Sin embargo, luego de muchos esfuerzos, ya se encuentra regionalizada, por ejemplo, la prestación de servicios complejos como son salud y educación, la ejecución de infraestructura o la supervisión de regulación de muchas actividades productivas y de servicios. Los bienes y rentas de los gobiernos regionales provienen de la transferencia de la ley de presupuesto, sobre todo tributos creados a su favor y en los últimos años los recursos del canon por la extracción de recursos naturales. Las empresas extractivas pagan, como todas, 30% de impuesto a la renta sobre sus ganancias. La mitad de este ingreso fiscal se asigna para el presupuesto regional, constituyendo una renta importantísima para el desarrollo de infraestructura. Finalmente, cabe recordar que las regiones no son estados, por tanto no tienen competencia para crear su propia constitución. De no ser así, no podría preservarse el régimen unitario que adopta el Estado peruano. Bueno amigos, hemos visto un video bastante interesante elaborado por la Universidad Católica donde se explica en breves minutos todo lo que hace un gobierno regional, cómo está compuesto, ¿no? Su estructura, ¿no? Consejo de Coordinación Regional, Consejo Regional, Poder Ejecutivo que está conformado por el gobernador regional, vicepresidente regional y bueno, ¿qué funciones tiene, no? Es autónomo, los recursos que ellos tienen derivan del gobierno central. O sea, depende casi 100% del gobierno central, a diferencia de las municipalidades que sí pueden generar sus propios recursos. Exacto. Ellos dependen mucho del gobierno central, lo cual es un gran problema. Y otra vez volvemos al tema de la descentralización, ¿no? Supuestamente están descentralizadas muchas competencias, pero acá yo creo que la viveza política de los gobiernos centrales en transferir justamente el 100% de las competencias de dos temas bastante complejos. Los más álgidos realmente del país. Educación y salud, ¿no? O sea, justo en transporte está media caña, en energía media caña, en agricultura media caña, hay dualidad de, ¿no? De competencias compartidas, en temas de inclusión social, desarrollo a media caña. O sea, titulación también, solamente el tema rural y no el tema urbano. Por ejemplo, ¿no? Solamente las competencias más complicadas donde están los sindicatos, donde hay mucho movimiento político, donde hay intereses atrás, donde hay mucha convulsión social, los justos sí ha transferido el 100% de los... ¿Por qué crees tú que se ha dado esto, César? ¿Y por qué, cuál debería ser el verdadero camino que debe tomar el gobierno central? Porque siempre tiene mucha relación entre el gobierno central y el gobierno regional. Bueno, como funcionario público, me ha tocado siempre conversar con muchos gobernadores, con muchos funcionarios regionales, y una vez un gobernador regional me dijo... el gobierno regional es la mesa de partes de los cheques para educación y salud. Y es la realidad. Hay veces cuando analizamos el presupuesto regional, vemos miles de millones de soles en salud, en educación, y los ciudadanos decimos, oye, y aún así no pueden construir un hospital, y aún así no pueden mejorar la atención en un colegio, y aún así no se hace tal cosa. Pero cuando uno analiza en qué se está destinando esa plata, se da cuenta que es pago de haberes, pago de sueldos.
Entonces, las inversiones, por ejemplo, de educación vienen del Ministerio de Educación, no vienen directamente delegadas ya de pleno al gobierno regional. Por otro lado, tampoco se ha delegado plenamente el tema de la currícula, porque si no, no habríamos tenido pues toda esta convulsión del tema de la ideología de género, porque cada región habría tomado su decisión sobre la currícula que le va a enseñar a sus estudiantes. La currícula está centralizada en Lima. Entonces, como tú dices, Víctor, es lo que se ha hecho un modelo que dice que te ha dado delegación, pero que en la práctica no se ha llevado una delegación plena, porque el presidente regional o el gobernador, como se llama actualmente, de cada región, si mantendría competencia total sobre educación, él podría destinar la plata a donde quisiera, de acuerdo a lo que le compete y lo que le otorgaría su consejo regional. Aquí no funciona así. Aquí lo que tú administras es lo que se te da. Y si se te da una obra, tú administras esa obra, y si se te da presupuesto para sueldos, tú lo mantienes para sueldos, y si se te da el tema de la currícula desde Lima, tú solamente administras y cumples la currícula. Es cierto, ¿no? Lo que tú mencionas, César, de cómo, digamos, existe un doble discurso acá, ¿no? Porque dice que está descentralizado. O sea, la plata viene de Lima con nombre propio, ¿no? Plata para pagar profesores, plata para pagar bonificaciones, plata para mantenimiento de los colegios. O sea, no es que la plata te llega, como dices tú, y que yo puedo hacer lo que quiera como gobierno regional. Ya viene asignado, ya viene con nombre propio. Ahora, en el tema de infraestructura, dependemos al 100% de Lima. Sí, Si completamente. queremos hacer una carretera, si queremos construir un colegio, un hospital, tenemos que venir previamente con los estudios de preinversión, bueno, ahora llamados de sistema multianual, cuando en verdad ha sido un cambio bastante escueto, muy similar, yo no veo mucho la diferencia. Pero bueno, viene esa Lima a tocar las puertas y ¿cuál es la realidad con la cual se chocan muchos alcaldes y gobernadores regionales? Es que acá en Lima pues los señores están bastante enseñoreados y creen pues que a pesar que casi todos son provincianos, se han alimeñado y bueno, pues si quieren te atienden, si no quieren no te atienden, si quieren te abren la puerta, si no quieren no. Y lo peor de todo es que a veces hay hasta promesas del mismo Lima, ¿no? Del presidente, y a la hora de la hora se olvidan, ¿no? Entonces eso El a la vez... burócrata pesa más que el político aquí en Lima. Así es. Y como tú señalas, Víctor, por ejemplo, el caso de la carretera central y de las infraestructuras de carácter macro regional es controlado 100% por Lima, por un grupo de burócratas, ni siquiera hay veces por los ministros, porque vemos que los gobernadores regionales vienen, gestionan, tienen actas, tienen reuniones, pero eso no se plasma en acuerdos reales, en decisiones políticas concretas. Y un tema específico que vale la pena estudiar es cómo, por ejemplo, hay mancomunidades regionales, la mancomunidad del Pacífico Centro Andino, amazónico, que es de donde está Junín, Lima provincia, Sucayali, Huánuco, Cerro, Huancavelica. Ellos, estos presidentes regionales, estos gobernadores, tomaron el acuerdo de priorizar hace mucho tiempo la carretera central, pero esa mancomunidad de regiones no recibe presupuesto. O sea, cuando uno analiza cuánta plata del gobierno nacional se está inyectando en las mancomunidades para promover estos ejercicios comunes que al final van a dar los procesos de regionalización, no hay plata. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a Huancavelica, desde Junín, chambiemos juntos, si no le he mostrado nunca ni una obra? Ni siquiera un riego conjunto, ni siquiera una pista, ni siquiera una maquinaria. Entonces, desde Lima, a través del presupuesto, se está fomentando la división regional, la división departamental para no crear estas regiones que, como dijo el video, el único proceso de referéndum que se hizo fue en la época de Toledo y se perdió. Se perdió masivamente. Claro, porque además, aparte de no tener identidad, muchas veces las regiones, bueno, en este caso de Junín, tampoco existe una identidad regional, macro-regional, ¿no? Y bueno, eso a la vez, o sea, esto yo creo que va más allá del tema normativo, como tú bien decías, va por el tema antropológico, sociológico, por el tema de gestión. Pero bueno, ¿no? El tema de infraestructura es todo un tema que acarrea específicamente a Junín, siendo la región más contigua a Lima. Por ejemplo, el tema de la carretera central, que es un tema que en verdad yo creo que la actual gestión lo ha planteado mal. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de conversar con el gerente de infraestructura y de operaciones de Deviandes y con el doctor Lozada, que es el director del Ministerio de Transportes, que ve justamente el tema de infraestructura vial. Y bueno, pues ellos decían, ¿cómo vas a plantear una carretera que solamente vaya hacia Huancayo? Pues en primer lugar, o sea, Huancayo no es la región Junín ni todo el centro del Perú. Primer punto. Segundo punto,
El tema de la carretera, o sea, tú tienes que buscar, ¿dónde es tu problema? ¿De Corcona o de Chosica hasta Loroya? Ya, pues te busca una alternativa a esa vía, pues que es la P22, la ruta Lima-Tarma, que es el verdadero nombre de la carretera central. Ya, entonces busca una alternativa paralela, no sé, y el tercer tema me dice, ya, muy bien, bacán, suponte que mañana lo haces. ¿De Viandes tú crees que se va a quedar con los brazos cruzados? Que te va a decir, oye, yo tengo una concesión por 35 años. De exclusividad. Exclusivo, ¿no? ¿Tú crees que ellos van a decir, sí, hermano, hazte los estudios? O sea, hay varias cosas que están atrás muy ocultas, muchos intereses privados, lobbies, ¿no? Que de repente van a poner algún tipo detrás. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la carretera? Todas las carreteras del país, y eso está escrito desde los 7 ensayos de Mariátegui, todas las carreteras del país están bajo una modalidad extractivista, de conexión de puntos de producción, minas y valles con la costa peruana para satisfacer las necesidades de la costa o para exportación. Pero no para unir pueblos, no para unir regiones. Entonces, por eso es que es tan importante el esfuerzo de Belaúnde con la Marginal de la Selva o el esfuerzo de las carretera transversal de la Sierra, que se empezó hace unos años, de poder unir las regiones y los pueblos. En el caso de la carretera central, no es una vía exclusiva para Huancayo, es una vía para el centro del país, pero justamente es como tú dices, Víctor, ha sido mal planteada. Entonces, además, tú no puedes nunca destruir un contrato. Ya el contrato con De Viandes existe. Lo que se debe hacer es revisar si este contrato ha sido firmado de la mejor forma, y si ha sido firmado de la mejor forma, encontrar visos de solución, ¿no? Por ejemplo, el contrato, ¿no? Exacto, renegociar el contrato, porque además el contrato dice clarísimo: ampliación y administración de la vía, no creación de nuevas vías. Entonces, a De Viandes no le podemos pedir crear una vía paralela ni nada. Pero sí podríamos hacer otro contrato. Pero sí podemos renegociar ese contrato para ampliar el contrato y hacer la vía paralela. Pero además tenemos en Cañete, Yauyos, Chupaca, una vía del sur bastante posible, que no se está apoyando, que no se está ni siquiera priorizando en el gasto y en la ejecución. Tenemos en el caso de Canta también otra para que se salga desde la carretera central por Guayay y por Cerro de Pasco. Entonces, el problema de la carretera central no puede ser una obra que solucione la vida, es un complejo de obras y de organización. No todo el transporte debe ir por una sola vía, esa es la realidad. Si tenemos que tener vías como en otros países para camiones, con prioridad para camiones, otras con prioridad individual, otras con prioridad de transporte de pasajeros, y hay otro tema adicional que es el ferrocarril. Si es que no se piensa en un transporte de ferrocarril para carga y pasajeros eficiente en el centro, por las puras, los presidentes de hace más de 100 años han invertido en el ferrocarril más alto del mundo, que es nuestro ferrocarril central. Es cierto, bueno, hemos terminado ya con la entrevista. Muchas gracias, César, por, esperando los mejores deseos en tu participación e incursión. En verdad, necesitamos a gente preparada, capacitada para la región, no improvisados, no personas que a las justas han salido de su ciudad y que no han visto otras realidades, no conocen cómo es la verdadera realidad. Tú que paras recorriendo todos los pueblos, los anexos de nuestra región en la sierra, en la selva, hay muchas necesidades y esperemos pues que esta realidad cambie, ¿no? Porque es un problema no solamente local, regional, sino nacional. Gracias, Víctor, gracias a HCM Radio Televisión por este espacio y a todos ustedes, amigos, por sintonizarnos y realmente darle un espacio a la reflexión regional, una reflexión que es necesaria y sobre todo pensando en que también, así como es necesario reflexionar, es necesario actuar. Y yo llamo públicamente a todos los jóvenes de su región, de sus distritos, a que hagan algo por su comunidad. No solamente podemos quedarnos en la vida privada, la vida pública es muy importante y es quizás la única forma del desarrollo. Bien, hasta el próximo viernes, estimados amigos, en un programa más en De Frente por la Verdad, y no se olviden de seguirnos a través de la página web y nuestro fanpage. Gracias. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.